Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Guerrero. El día de hoy les voy a presentar la tarea 13, textos y base de datos de la materia de instrumentación virtual. Una cadena de texto es una secuencia de caracteres ASCII visibles o no visibles. Estas ofrecen un formato independiente a la plataforma para información y datos. Algunas de las aplicaciones más comunes de cadena de caracteres incluyen las siguientes. La primera sería crear mensajes de texto simples, controlar instrumentos al evaluar comandos de texto al instrumento y regresar valores de datos en la forma de ACCII o de cadena de texto o caracteres, ya sea binarios, las cuales después pueden convertirse en numéricos. Otra de las características es almacenar datos numéricos a disco. Y por último sería instruir o advertir al usuario con ventanas de diálogo. Se muestra lo que es un dato de cadena. Y en el panel frontal las cadenas de texto aparecen como tablas, cajas de entrada de texto o como etiquetas. Para esto, existen varios tipos de tipos de cadenas de texto. Puede ser normal, en código, en password o en X. Cada una pues se muestra de diferente manera. De hecho, se muestra un diagrama con cada una de sus características. En el caso de la adquisición de datos, para la base de datos, antes de poder acceder a los datos de una tabla o ejecutar sentencias SQL, se debe establecer una conexión a una base de datos. La conectividad de la base de datos del LabVIEW en el kit de herramientas admite múltiples conexiones simultáneas a una sola base de datos o a múltiples bases de datos. Se utiliza el BI de Tools Open Connections para establecer la conexión a una base de datos. Conectarse a una base de datos es donde ocurre la mayoría de los errores porque cada sistema de administración de base de datos, DBMS, usa diferentes parámetros para la conexión y diferentes niveles de seguridad. Los diferentes estándares también utilizan diferentes métodos de conexión a las bases de datos. Por ejemplo, ODBC usa nombres de origen de datos DSN para la conexión, mientras que el estándar Microsoft ActiveX Data Object ADO usa niveles de links UDL para la conexión. El BI DB Tools Open Connections admite todos los métodos para conectarse a una base de datos. Y sus aplicaciones de la base de datos se utilizan para buscar, ordenar, calcular, informar y compartir información. Pueden conectarse puede contener códigos, para realizar cálculos matemáticos y estadísticos de los datos para así apoyar las consultas enviadas por los usuarios. La mayoría de estos códigos se pueden configurar o se pueden personalizar con un lenguaje de programación de base de datos que automatiza determinados tipos de trabajos. Y sus usos sería el BD, que sería un administrador de datos para manejar la sobrecarga de información. Y almacenar, organizar, recuperar y comunica y administra ahora sí que la información. De mi parte sería todo, espero les sirva la información.